Mire, el día de hoy quiero hablarle de uno de los nombres de Dios. Quiero hablarle de uno de los nombres de Dios, el cual es profundamente poderoso. Usted sabe que Dios tiene muchos nombres, ¿cierto? Es conocido como por muchos nombres. Pero hoy día quiero hablarle de uno de los tantos nombres que tiene Dios. Y ese nombre del cual les quiero hablar el día de hoy es de Jehová Jireh. ¿Cuántos saben qué significa Jehová Jireh? ¿Sí? ¿Sabe lo que significa Jehová Jireh? Jehová proveerá, ¿cierto que sí? Pero quiero hablarle porque quiero ir un poquito más allá a través de ese nombre. Porque Jehová Jireh es un nombre que revela a Dios como Él ve que revela a Dios como el que ve las cosas con anticipación. Miren qué importante esto. Cuando usted y yo vemos y leemos y escuchamos que Jehová Jireh significa Jehová proveerá, tenemos que ver también a Dios, tenemos que ver a través de esa frase, a través de ese significado, de que Dios es el que ve las cosas con anticipación. Sí, porque Dios a usted no le provee porque le falta. Dios sabe, escúcheme, Dios sabe lo que va a ocurrir con usted. Acuérdese que Él es omnisciente, ¿ya? Por eso no pierda de vista ese significado de lo que nos habla ese nombre de Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque ese nombre nos habla del Dios que ve anticipadamente. Ya le voy a decir por qué, ¿de dónde saca eso? Porque busqué allí en el original qué significa Jireh. Y nos habla del Dios que ve, nos habla del Dios que se anticipa. ¿Se da cuenta? Por eso quiero hablarle de esto, porque es importante. Esto no es algo que invento, es algo que busqué allí y que está de acuerdo a la búsqueda que hice allí. Ya, nos habla del Dios que ve anticipadamente. Por eso no pierda de vista eso, porque Jehová Jireh nos habla del Dios que sostiene. ¿Sí? Jehová Jireh nos habla del Dios que todos conocemos. Jehová Jireh nos habla del Dios que nos provee. Y es importante no solo entender este nombre, sino también poder vivir a través de este nombre. ¿Y sabe por qué? Porque hoy en día vemos muchas personas que están ansiosas. Hoy en día vemos muchas personas preocupadas por el día de mañana. Por eso no pueden tener paz, tranquilidad. Porque no solo están preocupadas de hoy, sino de qué va a pasar mañana. ¿Ya? Porque se levantan pensando solo en los problemas que tienen hoy. No solo se levantan pensando solo en los problemas que tienen hoy, sino que también nos levantamos a veces pensando en los problemas de mañana. ¿No le pasa a usted? Que tiene varias situaciones que quizás que resolver hoy, problemas que resolver hoy, pero no solo piensa en los problemas que tiene que resolver hoy, sino que ya está pensando en los problemas que van a venir mañana. Y eso es lo que podemos ver en los días de hoy. Vemos a personas ansiosas, vemos a personas cargadas con lo que pasará mañana. Vemos a personas preocupadas por cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar o no. ¿No le pasa a usted? Dice, oye, ¿y si pasa esto mañana? ¿Y si no pasa? Pero ahí está la preocupación, pues. ¿Y si llega a pasar esto mañana? Aunque no pase nada. Pero hoy día hay mucha gente viviendo así. Hay mucha gente viviendo asustada, preocupada, ansiosa por lo que va a pasar mañana, cuando a ciencia cierta no saben si va a ocurrir o no. ¿Sí? Hay muchas personas tratando o se levantan de esa manera. Y es por eso que hoy día vemos a muchas personas tratando de resolverlo todo y tratando de resolverlo quizás ya, porque dicen, no, si no resuelvo esto ahora, mañana seguro que me va a pasar otra cosa, voy a tener que hacer otra cosa. Y hoy en día vemos a personas con miedo al futuro, vemos a personas dependiendo de ellos mismos. Y vemos también a muchas personas pensando y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer frente a esto que puede pasar? O sea, siempre hay mucha gente preocupándose por lo que viene. ¿Sí? Tratando de vivir el mañana y no enfrentando lo que tienen que enfrentar y solucionar el día de hoy. Por eso se ponen ansiosas, se enferman y viven preocupadas, y al final, ¿sabe lo que pasa? La ansiedad lejana los lleva a depender más de lo que pueden hacer ellos que de lo que Dios puede hacer. ¿Y cuántos creen que ese nombre Jehová Jireh, Dios proveerá? Es porque Dios ve más allá de lo que usted ve. Es porque Dios conoce lo que viene, Dios sabe lo que va a ocurrir. Claro, y ahora hay mucha gente que se pregunta y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer frente a esto que nos puede pasar? Cuando ni siquiera son cosas que están pasando. Pero hay gente que dice, vive preocupada, y si pasa esto, y se enferma por eso. Yo conozco gente así. Y gente dice, no, es que estoy tan preocupado, pastor, no sé qué va a pasar mañana. Pero ¿para qué te preocupas de mañana? Preocúpese de lo que tiene que preocuparse ahora, hoy. ¿Sí?
Porque tenemos un Dios que provee, ¿no? Nosotros conocemos a Dios con ese nombre de Jehová Jireh, pero no confiamos en lo que Él puede hacer. Por eso vivimos preocupados. Decimos, sí, Dios proveerá, pero en realidad lo decimos porque suena bonito. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la realidad, la verdad de las cosas es que nosotros vivimos preocupados. Y cuando vivimos preocupados es porque no entendemos ese nombre. Ese nombre, el cual, uno de los nombres que lleva Dios, el cual es Jehová Jireh. Y ya le he dicho que la ansiedad y la preocupación llena la mente de películas que no han ocurrido, ¿no? Le pasa eso, la ansiedad, la preocupación lo hace pasarse la mejor película a usted. Uno empieza a imaginarse, a ponerle los defectos, esto va a pasar, yo creo que va a pasar así, yo creo que va a pasar acá. Eso hace la ansiedad. Nos llena la mente de imágenes, de películas. La ansiedad y la preocupación llenan la mente de cosas que ni siquiera están pasando. De cosas que ni siquiera a ciencia cierta sabemos si van a acontecer o no. Y ese es el problema de no entender y de no vivir este nombre. El nombre de Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque cuando no lo entendemos, nos empezamos a llenar de ansiedad por las cosas que vendrán. ¿Se acuerda que Jesús dijo cada día tiene su propio afán? ¿Por qué Jesús dijo cada día tiene su propio afán? Porque el mismo Dios que estuvo ayer, que está hoy, estará mañana con nosotros, nos proveerá. Pero nosotros nos llenamos de afán, nos llenamos de preocupaciones. Por eso que entender y vivir esta verdad, entender y vivir esta palabra, este nombre de Dios, esta cualidad de Dios, Jehová Jireh, es algo profundamente liberador. ¿Liberador de qué? De preocupaciones, pues. Liberador de ansiedad. Liberador de qué es lo que va a pasar mañana. Liberador de miedo, de temores. Creyendo, o sea, sabiendo que es Dios el que nos provee de la vida, el que nos provee de hoy día, el que nos proveyó de ayer y el que nos proveerá de mañana también. Él es el principio, el fin, el alfa y la omega. ¿Ya? Pero entenderlo no quizás como lo hemos entendido hasta hoy. Porque de eso quiero hablarle un poco. Que Jehová Jireh no es solo un proveedor. Escúcheme bien. Sino entender que ese nombre es algo mucho más poderoso. Que cuando hablamos de Jehová Jireh, hermano, no tenemos que pensar necesariamente en la materia, no tenemos que pensar solamente en dinero, no sé, en algo que me falta. Sino que ese nombre Jehová Jireh es mucho más poderoso porque acuérdese que Él, como Dios proveedor, proveyó lo más importante para nosotros, que fue su Hijo, ¿no? ¿Sí o no? Y lo proveyó ¿para qué? Para salvación suya y mía. Entonces, si entendemos este nombre, vamos a encontrar algo más poderoso a través de meditar un poco en él. Porque entender esta verdad libera. ¿Y sabe por qué? Porque el Dios que usted y yo tenemos, el Dios el cual uno de sus nombres es Jehová Jireh, no es solamente un Dios que nos provee de cosas. Porque es el concepto que tenemos a través de Jehová proveerá. Y lo primero que piensa su mente, ¿qué es lo que es? Cosas, pues. ¿O no? Trabajo, recursos, pan, no sé, dinero. Lo primero que piensa nuestra mente al hablar de Jehová Jireh es de un Dios que nos da cosas. Porque no meditamos más profundamente que Jehová Jireh fue el que nos dio, el Padre que dio a su Hijo, como dice Juan 3:16. ¿Sí o no? O sea, no nos dio cosas, nos dio algo mucho más importante, más poderoso. Por eso le decía, porque el Dios que usted y yo tenemos, el Dios el cual uno de sus nombres es Jehová Jireh, no es solamente un Dios que provee de cosas. ¿Que las provee? Sí, las provee, ¿ya? Que nos da lo que necesitamos también, nos lo da, que suple nuestras necesidades también, Él las suple, ¿ya? Pero Jehová Jireh no es solo el Dios que provee y el que suple como quizás muchos lo conocen hasta el día de hoy. Porque muchos conocen a Jehová Jireh, conocen ese nombre como el Dios que les tiene que dar trabajo, que le tiene que dar finanzas, que le tiene que dar pan, que le tiene que dar agua. Y no, ese nombre va mucho más allá. Dios nos da algo mucho más importante, que nos suple, que nos da sí. Pero Él dio algo mucho más a Él, nos llevó a algo mucho más grande, que es la salvación a través de su Hijo. Jehová Jireh no es solo el Dios que provee y el que suple cosas como muchos lo conocen hasta hoy, sino que es el Dios
que es y seguirá siendo la fuente de todo lo que usted y yo necesitamos. Él es y seguirá siendo la fuente de todo lo que usted y yo, escúcheme, necesitamos. Porque quizás hay alguno que al escuchar este nombre de Jehová Jireh, lo primero que les viene a la mente es dinero. Quizás lo primero que le viene a la mente es provisión también, porque así conocemos hasta el día de hoy a Jehová Jireh. Pero ¿quién medita que ese Jehová Jireh? ¿Quién piensa fue el que nos dio lo mejor, el que nos dio acceso a Él? ¿Quién se acuerda que nos proveyó de algo mucho más importante, hermano? ¿Por qué le hablo de esto? Porque quiero llegar al final de este mensaje, que es corto, pero a una enseñanza que es muy importante, que viene a través de Abraham. Dios no solo nos provee de lo material, de cosas. Por eso Abraham, cuando le toca ofrecer a su hijo un holocausto en el monte Moriah, escuche, él no tuvo problema de ofrecer a su hijo. Él en ningún momento discutió con Dios para poder hacerlo, porque la verdadera riqueza, bendición de Abraham no era su hijo, no era la promesa de que lo haría padre de mucha gente, sino que era Dios mismo. Escuche, era Dios mismo. Por eso él no se opuso cuando Dios, ¿cuántos años Abraham esperó a su hijo? 25 años la promesa. Cuando se lo da, ya Isaac era grande. Y cuando Dios se lo pide, le dice, sacrifícamelo. Ya era grande y era el hijo de la promesa con el cual Dios lo iba a hacer padre de multitudes, de mucha gente. Escúcheme, y si él no reclama cuando Dios se lo pide, ¿por qué cree que no lo hizo? Si en él se iba a cumplir la promesa, ya tenía 100 años, Abraham, más de 100 años. El hijo Isaac ya tenía alrededor, de acuerdo a los estudiosos, dicen que tenía alrededor de 30 años ya, no era un niño. O sea, imagínese ya Abraham, ¿cuántos añitos tendría? Si a los 175 años y 100 años Abraham le nació Isaac. ¿Cuántos años tendría Isaac si iba caminando solo con él? Imagínese, es como para pensar, oiga, si ya estoy viejito, a los 100 tuve que esperar tanto por el hijo. Señor, ¿será que me vas a dar otro hijo? No veo a Abraham en la Biblia discutiendo con Dios. Porque él entendió que su verdadera bendición era Dios mismo. Escuche, era Dios mismo. Por eso le decía, porque quizás hay algunos que al escuchar este nombre, Jehová Jireh, lo primero que se les viene a la mente es dinero. Quizás lo primero que viene a nuestra mente es provisión también, pero hoy quiero que veamos que este nombre nos revela algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque puede que usted conozca este nombre, puede que a lo mejor usted haya estudiado un poco quizás de este nombre, o puede que quizás usted haya escuchado por mucho tiempo ese nombre. Pero a través de esta enseñanza quiero que vayamos un poco más allá de lo que a lo mejor hemos escuchado y conocido. Porque esto es lo que me llama la atención a mí, es en cómo Abraham ve a Dios. Porque ese nombre es algo que Dios le revela a Abraham para colocarle un lugar. La primera vez que escuchamos el nombre Jehová Jireh, ¿sabe de cuándo viene? Del momento más difícil en la vida de Abraham. Y ahora, ¿en dónde aparece este nombre? ¿Y en qué momento este nombre se le revela o se revela allí en las Sagradas Escrituras? Este nombre de Jehová Jireh aparece en uno de los momentos, le decía, más difícil de la vida de Abraham. Porque se ha preguntado usted alguna vez, ¿cuál cree usted que fue el momento más difícil en la vida de Abraham, del padre de la fe? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo me la hacía antes a través de esto que leía. Y fue el momento en el cual Dios le pide a Abraham que le entregue y sacrifique a su hijo, al único, al que amaba. Yo creo que ese fue el momento más difícil en la vida de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 22, verso 1 al 8. Vamos a ir viendo algunos versos. Yo creo que ese fue el momento más difícil en la vida de Abraham, cuando Dios le dice, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, porque le habla específicamente, le dice, a Isaac, a tu único, al que amas, o sea, al de la promesa, le dice. Leamos lo que dice la Escritura en el nombre poderoso de Jesús. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, escúcheme, mire, y le especifica, porque no le dice al azar, le dice, toma tu hijo, toma un hijo tuyo y anda. No.
sino que le dice, toma, y le dijo, toma ahora tu hijo. Mire, le especifica, le dice, tu único. Escúcheme. Y sobre eso le recalca, le dice, Isaac. Y sobre eso le dice ahora, ¿a quién amas? Mire cómo Dios le habla, cómo Dios le pide. ¿A quién amas? Le dice. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire, yo le voy a leer y usted fíjese que no hay ningún lugar donde Abraham pregunte siquiera a Dios por qué. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, le dice. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice la Biblia. Vamos a leer hasta ahí por ahora. Entonces lo primero que vemos aquí es que ese nombre Jehová Jireh no nace en medio de la comodidad en la vida de Abraham, sino que ese nombre Jehová Jireh aparece, se revela en la Biblia en el momento más difícil que Abraham tenía que vivir. En un momento en donde Dios le dice, sacrifícame aquello que yo te di para que se cumpla lo que yo te he dicho. Este nombre no nació cuando nada le preocupaba a Abraham o en la abundancia que de hecho Abraham tenía, porque usted sabe que Abraham no era pobre cuando sale al lado de su padre Taré. La Biblia dice que tenía muchos animales, tenía siervos, sino que Jehová Jireh nace en un momento de prueba en la vida de Abraham. Escuche bien. Ese Jehová Jireh, Jehová proveerá, nace en un momento difícil en la vida de Abraham. Y es por eso que le leí Génesis 22, porque es ahí en donde por primera vez se da a conocer, se da a conocer este Dios proveedor. Es ahí que se da a conocer. Es la primera vez que se da a conocer este nombre de Dios, Jehová proveerá. El nombre de Jehová proveerá, el nombre de Jehová Jireh. Recordemos que Dios le había prometido a Abraham una descendencia, ¿cierto? ¿Sí? Dios le había dicho a Abraham que él sería padre de multitudes. Y Dios le dijo eso a Abraham cuando él tenía 75 años. Escuche, y pasaron los años y nada se cumplía de esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Abraham se estaba envejeciendo, además Sara era estéril y humanamente ya parecía imposible que ellos pudieran concebir un hijo. Ya habían pasado 25 años. Ya Abraham tenía 100 años. Su esposa Sara ya estaba más viejita y más estéril. En resumen, ellos eran un par de ancianos que ya habían perdido toda posibilidad humana y de manera natural de poder tener un hijo. Humanamente todo parecía imposible, pero Dios hizo el milagro. Porque Isaac nació y Abraham vio la promesa que Dios le había hecho 25 años más tarde poder cumplirse. ¿Ya? Pero ahora, años después, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. Y escuche bien. Isaac ya no era un niño, sino que ya tenía algunos años ya Isaac. Cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo y sacrifícame. Por eso escuche esto, que es importante entender esto aquí conforme a lo que Dios le dice a Abraham. ¿Por qué? Porque Isaac no era cualquier hijo para Abraham. Isaac no era igual que Ismael, el que había tenido con su sierva Agar. Y Dios no le pide a un hijo, le pide a Isaac, tu único, al que ama, le dice. No era cualquier hijo para Abraham, sino que era al que amaba, porque Dios conocía el corazón de Abraham, ¿o no?
¿Cierto que sí? Anoté eso, apunté eso. Dios conocía el corazón de Abraham. La pregunta entonces, ¿por qué Dios le pide que sacrifique a Isaac si Dios conocía el corazón? ¿Sabe por qué? Porque siempre hemos mirado eso desde el punto de vista de que Dios quería conocer el corazón de Abraham, pero cuando uno lee con más atención, Génesis 22, Dios conocía el corazón de Abraham. Por eso le dice, hey, dame a tu hijo, a tu único, al que amas. ¿Cómo sabía él que lo amaba si tenía a Ismael también? Solo porque conocía el corazón de Abraham, ¿o no? Por eso sabía lo que pasaba en el corazón de él, ¿o no? ¿Usted cuántos creen que Dios conoce lo que pasa en su corazón y el mío? Porque ¿sabe usted qué representaba Isaac para Abraham? ¿Por qué Dios le dice, le pide a Isaac? Porque escuchen lo que Isaac representaba para Abraham. Isaac representaba una promesa cumplida de parte de Dios para él. Isaac representaba la bendición que Dios había puesto en las manos de Abraham. ¿Para qué cosa? Para hacerlo padre de muchas naciones, de multitudes. ¿Ya? Así que no era cualquier hijo lo que le estaba pidiendo Dios cuando le dice, dame a tu hijo. Porque ya le dije que Isaac representaba una promesa cumplida, una bendición que Dios había puesto en sus manos. Eso representaba Isaac para Abraham. Representaba el milagro que él había estado esperando durante tantos años, durante 25 años. Isaac representaba para Abraham el futuro que Dios le había anunciado. Empieza, quiero que se medite un poco lo que le digo. Isaac representaba para la vida de Abraham el futuro que Dios le había anunciado a Abraham. Pero es ilógico, Dios le dice, sacrifícalo. ¿Cómo alguien va a poder pensar en un futuro, en avanzar, si Dios le dice, entrégame eso, mátalo? ¿Cómo Abraham iba a poder llegar a ser padre de multitudes, de mucha gente, si tenía que matar al único hijo, al que amaba, al de la promesa? Ya le dije que estaba Ismael, pero el de la promesa es Isaac, por eso es el único. Eso representaba para Abraham, Isaac, el futuro que Dios le había anunciado. Isaac representaba algo así como la semilla que Dios le había dado a Abraham, de la cual vendrían naciones y multitudes conforme a lo que Dios le dijo. Por eso Dios le dice a Abraham en Génesis 22:2, le dice, dame a tu hijo. Escuche, y Dios le especifica y le remarca, le dice, dame a tu único hijo. Toma ahora a tu hijo, tu único, le dice. Escúchame, y para que no quedara ninguna duda, Dios le dice a Isaac. Remarcando un poco más, Dios le dice, a quien amas, le dice. Y vete a tierra de Moriah, le dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque aquí Dios dimensiona, Dios está clarito, escúcheme, en lo que le está pidiendo que Abraham haga. Dios no le está pidiendo algo normal, Dios sabe lo que le está pidiendo a Abraham. Escúcheme, Dios sabe lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Dios dimensionó lo que le está pidiendo a Abraham. Dios sabe que a través de Isaac se iba a cumplir la promesa que él le había dado. Porque así es Dios cuando nos habla a nosotros. Él sabe el por qué lo hace, sabe lo que nos está diciendo y lo que nos está llamando a hacer. Él lo sabe, somos nosotros los que no lo entendemos y al no entenderlo lo cuestionamos. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Escúcheme bien, Él sabe lo que está haciendo. Por eso yo le hablo de Jehová Jireh, el Dios que lo ve todo, el que se anticipa. Porque cada vez que Dios nos llame a hacer algo, Dios ya tiene algo preparado, escúcheme, para terminar lo que Él no ha dicho que hará con nosotros. ¿Y por qué se lo dice? Porque Isaac era aquello que Abraham más amaba. Pero ya Dios conocía el corazón de Abraham. Por eso Dios no le pide a su hijo para conocer el corazón que Abraham tenía. Dios no le pide a Isaac para saber, a ver, voy a ver qué corazón tiene Abraham. No, Dios conocía el corazón de Abraham y cuando le pide al hijo no se lo pide para ver el corazón. Porque Dios lo sabe todo. Escúcheme, y Dios también sabía cómo iba a reaccionar Abraham. Recuerde que Dios lo sabe todo, Él es omnisciente. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios le pide a su hijo, a su único, a quien ama? ¿Por qué Dios le pide a Isaac?
¿Y sabe por qué se lo pide? Se lo pide porque Dios estaba llevando a Abraham a una experiencia más profunda y más poderosa con él. Cada vez que Dios quiera hacer algo con usted y conmigo, nosotros no lo vamos a entender, pero Dios cuando quiera hacer algo con usted, nos va a llevar a hacer cosas que nosotros no entendemos, pero eso nos va a llevar a tener una experiencia mayor con Él. Dios estaba haciendo una representación de lo que iba a venir después también a través de esto. Y eso era Dios Padre entregando a su único hijo en sacrificio por usted y por mí, porque eso es una representación más o menos de lo que pasa con Abraham. Y esto era como una representación de lo que Dios Padre haría más adelante entregando a su hijo por su vida y la mía, por nosotros, ¿ya? Para eso Dios le pide a Isaac, su único hijo, al que amaba, y era para llevarlo a vivir a Abraham una experiencia más profunda con él, más profunda con Dios. Escúcheme, porque la Biblia cuando dice que Dios nos lleva de victoria en victoria, hermano, no es que Dios te va a tomar aquí, te va a llevar más allá, te va a llevar más allá, sino que cada paso que tú y yo tengamos que dar, Dios va a ir probando también nuestra fe. Dios va a ir probando también nuestra obediencia, porque Él conoce nuestro corazón. No para ver qué es lo que hay en Él, Él lo conoce. Sino que Dios nos va a llevar a ese tipo de experiencia para llevarnos a algo mayor con Él, para que lo conozcamos en una dimensión mayor a Él. Por eso que nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. O sea, habla de dimensiones. Te saca de un lugar de poder para llevarte a otro mayor. Te saca de un lugar de gloria para llevarte a otro mayor lugar de gloria. O sea, Dios siempre va a querer que usted y yo lo conozcamos más profundamente a Él. Y Abraham sale con su hijo Isaac al monte Moriah. Llevaban la leña. Y algo que llama la atención en esta historia es que en ninguna parte dice que Abraham iba discutiendo con Dios, pero Señor, ¿cómo si tú me dijiste 25 años esperé? No. Así como muchas veces nos sucede a nosotros cuando Dios nos llama a hacer algo. Cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros le damos 10 vueltas, 100 vueltas y buscamos la quinta pata al gato. ¿A dónde Dios se equivocó en pedirnos eso? ¿No le pasa? Oh, yo no creo que sea tan de Dios. No le damos vuelta. Vamos a orarle al Señor. ¿Será verdad, Señor, lo que el pastor leyó en tu palabra? Sino que la Biblia aquí solo muestra a Abraham que salió a aquel lugar obedeciendo. Y a lo mejor Abraham se iba preguntando dentro de sí de muchas cosas, porque yo creo que se preguntaba dentro de sí. Pero aún así, él iba dispuesto a obedecer. Porque yo le he dicho siempre que lo que le falte de fe a usted, la obediencia lo va a suplir. Y en medio del camino ocurre algo importante en esta historia, y es que Isaac rompe el silencio hablándole a su padre y le pregunta en el verso 7 de este mismo capítulo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac, escúcheme, se daba cuenta que llevaban todo para el holocausto, pero él no veía el cordero. Él no veía el animal para el sacrificio. Por eso pregunta: ¿y el cordero dónde está, papá? Le dice. Escuche bien, porque Isaac no entendía nada de lo que estaba pasando, pero su padre Abraham sí, porque Dios le había hablado a Abraham. Por eso muchas veces habrán cosas que usted no entenderá, no comprenderá, van a ser irracionales para usted. Pero algo pasa cuando Dios habla. Y aún sabiendo Abraham lo que estaba pasando, sabiendo Abraham lo que Dios le había pedido, Abraham responde a Isaac su hijo, escúcheme, con una fe muy poderosa. Abraham, sabiendo todo lo que Dios le había dicho y le había pedido, le responde a su hijo Isaac, verso 8. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Escuche bien: hijo mío, e iban juntos, dice. Mire cómo responde Abraham, sabiendo Abraham lo que Dios le había pedido. Así le responde Abraham a su hijo. Le dice: tranquilo, Dios proveerá de un cordero. Y es esa confianza y fe que lo lleva, escúcheme, que lo lleva a seguir subiendo juntos el monte hasta el lugar, hasta llegar al lugar a donde Abraham y el muchacho levantan un altar juntos. Ordenan la leña,
y ata a Isaac, su hijo, para el sacrificio. Y es cuando Abraham extiende su mano para sacrificar a Isaac. Usted y yo conocemos la historia. Su hijo, cuando desde el cielo hay una voz que dice: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. El ángel de Jehová le dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas daño, le dijo. Verso 11 y 12, leámoslo. Entonces el ángel de Jehová, yo voy avanzando un poco en la historia porque quiero llegar al final de esto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham, y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Mire lo que le dice Dios. Dios le dice: porque ya conozco que temes a Dios. No le dice: porque ya he conocido que temes a Dios. No, le dice: ya conozco que temes a Dios. Ya sabe, Dios sabía el corazón de Abraham. Ya conocía lo que pasaba en el corazón de Abraham. Le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste ni tu hijo, tu único, le dice. Y dice que en ese momento Abraham, levantando sus ojos, él ve un cordero que está atrapado. Escúcheme, está atrapado en la zarza. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró. No es que no haya estado ahí, sino que Abraham no lo había visto. Vea esto, porque esto es llamativo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a dónde? No lo había visto. Usted ve lo que hay detrás suyo, ¿no? No lo había visto. Y a lo mejor hay cosas que nosotros no vemos que están detrás nuestro, pero no porque no las vemos, no están. Y alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Allí no es que el carnero, oiga, apareció y por casualidad y Abraham dijo: qué suerte, justo aquí pillamos con qué sacrificar. No, no, no. Ya estaba ahí. Jehová Jireh, el Dios que vio, el Dios que se anticipa. Escúcheme bien, por eso le dije: no se olvide de esa frase. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y aquí no es que apareció de repente un carnero por casualidad y se enredó en esa rama. Escuche bien. Y Abraham dijo: oh, qué suerte, hijo. Justo pasó un carnero y se enredó, y se nos enredó aquí para el sacrificio. No. Sino que el carnero, escuche bien, estaba allí. Estaba allí. Ahora va a entender por qué Abraham puso el nombre a aquel lugar. Escuche. Sino que el carnero estaba allí. Abraham no lo había visto, pero el carnero ya estaba allí. Diga conmigo: ya estaba allí. Y a lo que quiero llegar con esta enseñanza es que Dios ya había preparado con anticipación el cordero. Escuche bien. Cuando Dios le pide a Isaac, le dice: sacrifícame a tu hijo. Yo no sé si fue de camino, yo no sé si fue antes, yo no sé si fue llegando a Abraham allí, pero Dios ya había provisto de lo que se necesitaba para lo que Dios pedía. Escuche bien. Cuando Dios le pide a su hijo Isaac, cuando Dios le dijo: preséntamelo en sacrificio, Dios antes o en medio de ese caminar ya le había dado orden, creo yo, a ese animalito para que estuviera allí. Porque la Biblia dice que de Jehová son todas las cosas, ¿no? En la tierra su plenitud y todo lo que en él, el mundo y todo lo que en él habita. Yo creo que Dios le dio esa orden al carnero de que fuera allá y se enredara, escúcheme, y se enredara ahí para proveer para lo que él había pedido que Abraham hiciera. Porque esta es la parte que a nosotros nos cuesta, porque no vemos. Y por eso muchas veces cuando Dios nos habla y nos llama, escúcheme, nos llama a obedecer en cosas que en nuestra mente racional no caben, a nosotros nos cuesta, dudamos, le buscamos la vuelta o preguntamos 100 veces o dudamos para poder hacerlo. Abraham no dudó. Pero escúcheme, así como Abraham no dudó, Dios ya tenía provisto para lo que él había pedido. Por eso que hay cosas que muchas veces usted y yo no alcanzamos. ¿Por qué?
¿Por qué no logramos verla? Porque no llegamos al lugar, no llegamos a lo que Dios nos llama a hacer. No llegamos a cumplir lo que Dios nos pide. Cuando Dios conoce, cuando Dios sabe, por eso ese nombre, entender lo que es Jehová Jireh. Entender que ese nombre es más que lo que es más que como usted y yo conocemos ese nombre como Dios proveedor, sino que es algo que Dios provee. Usted y yo, antes que el hombre pecara, antes que cayera de la presencia de Dios, la Biblia dice que Dios ya tenía el cordero inmolado, que ya había un cordero para la redención del mundo, suya y mía. Escúcheme, o sea que cuando el hombre cae, Dios ya había visto lo que iba a suceder. Y cada vez que Dios nos habla, Dios ya ve y tiene provisto lo que necesitamos para lo que Dios nos llama a hacer. Pero somos nosotros los que debemos caminar en obediencia conforme a lo que Dios nos habla y nos enseña, porque, escúcheme, lo que Dios nos habla no cuadra con lo que usted y yo sabemos. No cuadra con lo que usted y yo conocemos. Porque Jehová Jireh no solo nos provee, sino que se anticipa, como vemos aquí. Por eso cuando Abraham llegó, ese carnero ya estaba ahí enredado. Él no lo había visto porque estaba a sus espaldas, pero eso ya estaba ahí. Y hay cosas que tú y yo no hemos visto, pero están ahí. Hay cosas que tú y yo a lo mejor no las podemos visibilizar, pero Dios las tiene preparadas. ¿Sabe por qué no las podemos ver? Porque no llegamos, escúcheme, no llegamos a lo que Dios requiere, a lo que Dios nos llama o al lugar donde Dios nos quiere. Por eso no las vemos. Pero cada vez que Dios nos dice, cada vez que Dios nos llama a hacer algo, Dios nos ha provisto. Por eso cuando usted llega a la casa del Señor y usted dice, no sé, a lo mejor me voy a enfermar, usted no llega. Pero cuando llega en la casa del Señor, usted ve sanidad, usted ve respuesta, usted ve protección, usted ve fortaleza. Porque llegamos al lugar a donde Dios nos requiera, donde Dios nos llama a hacer sacrificio, a levantar sacrificio a Él. Y muchas veces pasamos la vida enfermo, la vida mal, porque no llegamos al lugar donde Dios requiere que usted y yo sacrifiquemos. Por eso no vemos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Pero ¿cómo, pastor? Si la Biblia dice que Dios me dio sanidad, que soy sano. No la vemos porque no llegamos a sacrificar. Dios le dice a Abraham, dame a tu Isaac, pero Dios había provisto para el holocausto. Por eso Abraham, al no negarse, al obedecer a Dios, el ángel le tuvo que hablar de Jehová. Le dijo, no, Abraham, le dijo, si yo conozco tu corazón, yo sé lo que hay ahí, por eso ya proveí. Porque Dios conoce nuestro corazón. Nosotros solo tenemos a Jehová Jireh como el Dios que me tiene que dar, el Dios que me tiene que dar, pero no como el Dios que me requiere en un lugar para sacrificarle a Él. Por eso es que cuando Abraham llegó, ese carnero ya estaba enredado ahí. Abraham no lo había visto, pero Dios ya se lo había anticipado. Claro, Dios ya lo había preparado. Por eso en Génesis 2 y 13 dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, le dijo el ángel. ¿Por qué? Le dijo, porque conozco que temes a Dios, le dijo. Porque no me acabo de dar cuenta. No, le dijo, yo conozco. Porque usted y yo tenemos un Dios que conoce todas las cosas. Que cuando usted, Dios le habla para que usted empiece algo, Dios tiene su final terminado. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, verso 13, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y es aquí en donde ocurre algo impresionante y poderoso. Algo que está en el verso 14 de este mismo capítulo. Aquí es donde ocurre aquello en donde Abraham llama a aquel lugar. Escuche, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová proveerá, Jehová Jireh. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Es aquí donde ocurre eso. En donde Abraham llama en el verso 14 así. Y llamó a Abraham
y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Es aquí en donde la Biblia dice que Abraham le pone nombre, escúcheme, le puso a ese lugar un nombre. Aquí es la primera vez en donde usted escucha este nombre, Jehová proveerá. Escuche, en una historia media parecida a lo que Dios iba a hacer también a través de Jesucristo con nosotros. Y el nombre que Abraham le pone es Jehová proveerá, Jehová Jireh. Porque lo que hace Abraham aquí es describir cómo él había experimentado algo de parte de Dios. O sea, lo que hace Abraham al poner este nombre, le puso ese nombre porque algo vino a él, dentro de él. De cómo había sido la experiencia a la cual Dios lo había llevado. Y la experiencia a la cual Dios lo había llevado había sido esta, que le pidió a su único hijo que lo sacrificara, al que amaba, y que lo llevara, escúcheme, y lo llevara y lo sacrificara en ese lugar. Y la experiencia de Abraham, ¿cuál fue? El que él hizo todo lo que Dios le dijo, sin saber que Dios, escúcheme, solo confiando, sino que sin ver de que Dios ya había provisto para lo que Dios había pedido. Por eso Abraham, de alguna manera, expresa su experiencia que tiene con Dios en ese lugar y le coloca ese lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Porque Génesis 22 no es solo para enseñarnos de que Dios puede darnos cosas. Porque eso es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que Jehová Jireh, ese nombre es solo para Dios darnos cosas. Por eso muchas veces, hermanos, no llegamos a sacrificar. Porque solo esperamos que Dios nos dé sanidad, nos dé trabajo, nos dé finanzas, nos dé esto, nos dé esto otro, nos dé esto otro. Jehová proveerá. Y este Génesis 22 es para entender que Dios no solamente quiere darnos cosas. Es para enseñarnos que Dios puede, escúcheme, no es solo para enseñarnos que Dios puede darnos cosas. Porque muchas veces eso es lo que nos pasa. Y solo nos quedamos ahí, en ese nombre. No, tranquilo hermano, tranquilo hijo, tranquilo viejo, tranquilo vieja. Jehová proveerá. Y ese nombre, Jehová Jireh, no es solo para Dios darnos cosas. Es para que usted y yo podamos tener experiencias diferentes con Él. Es para que usted y yo lleguemos a sacrificar y en medio de ese lugar tengamos experiencias con Dios, conozcamos escúcheme, conozcamos que no es la bendición lo que usted y yo tenemos que buscar, que no son las cosas las que usted y yo tenemos que buscar, sino que al que tenemos que buscar es al mismo Dios, es tener una experiencia con el mismo Dios en nuestras vidas. Y eso fue lo que entendió Abraham, por eso no renegó a su hijo, no lo negó. Abraham, imagínese, cuando le piden a su hijo, sacrifícalo, Abraham no le dice, pero ¿cómo, Señor? Si no lo negó. Escúcheme, sino que obedeció, y al obedecer tuvo una experiencia mayor con el Señor, por eso conoció al Dios proveedor. No es solo para enseñarnos que Dios, Génesis 22, no es solo para enseñarnos que Dios puede darnos cosas. No, porque muchas veces eso es lo que nos pasa y solo nos quedamos ahí, en que Dios nos puede dar esto o esto otro. Y sí, Dios nos puede darnos conforme a su voluntad, y eso usted y yo lo sabemos, porque para Él dice la Biblia que no hay nada imposible. Pero cuando hablamos de Jehová Jireh, hermano, eso nos debe llevar a algo mucho más profundo, pues. Claro, ¿y sabe por qué? Porque en ese monte Moriah Abraham descubrió algo mucho más poderoso. Porque cuando Abraham dice que ese lugar se iba a llamar Jehová Jireh, Dios proveerá, era porque Abraham había descubierto algo, había descubierto que su bendición más grande no era Isaac, sino que su bendición más grande era Dios mismo para él. Por eso él no niega a su hijo. Acuérdese que su bendición, de acuerdo a lo natural, a lo que dice la Biblia, era Isaac, porque a través de él le iban a hacer benditas todas las naciones, ¿no? Pero ¿qué descubre Abraham ahí? Al tener una experiencia mayor con Dios. ¿Qué puede descubrir usted? Escúcheme, llegando a la casa del Señor, escúcheme, llegando a la casa del Señor o buscando a Dios cada día, sin importar lo que tenga que pasar, va a descubrir algo mayor de parte de Dios. Va a descubrir, escúcheme, que su vida no está sustentada por lo que usted cree, sino por el Dios que sustenta todas las cosas. Y eso es lo que Abraham descubre acá. Abraham descubre que Isaac no era su bendición, sino que su bendición más grande era Dios mismo.
Claro, siendo esto algo que debemos conocer y entender nosotros también. Que la bendición más grande para nosotros es lo que Dios, no es lo que Dios materialmente nos da, sino que es Dios mismo el que nos da todo aquello que usted y yo podemos recibir. Porque la palabra Jireh, escuche esto, viene de la raíz hebrea Raha, que es R-A-A-H, Raha, separado, no es Raha, sino que es Raha. Y esta palabra Raha significa mirar, significa percibir y significa ver con anticipación. Eso significa esa palabra Raha. Sí, la palabra Jireh, que viene de la palabra del verbo Raha. Significa, escúcheme bien, mirar, percibir y ver con anticipación. Por eso que Jehová Jireh no solo significa Dios me da o Dios proveerá, sino que Jehová Jireh también significa algo más profundo y es Dios ya vio. Escuche esto, quiero que entienda esto. Esa palabra, Jehová Jireh, significa algo más profundo y es Dios ya vio. Por eso la Biblia dice que Él ya conoce nuestra necesidad. ¿O no? Escucha bien. Claro, porque ese Jehová Jireh es eso, Dios ya vio. Escúcheme, Dios ya vio, no solo que Él nos da, sino que Dios ya vio, ya conoce, sabe tu necesidad y mi necesidad. Por eso que Dios antes de pedirle a Abraham, escúcheme, de pedirle a Abraham a su Isaac, Dios ya había visto el monte, ¿o no? Por eso le dice, llévalo al monte Moriah. ¿Sí? Dios ya había visto el altar, levanta un altar allí. Escucha bien. Dios ya había visto la necesidad. Dios ya también había visto el carnero. Dios ya había visto todo lo que Abraham necesitaba para ese momento y Dios se lo había dado con anticipación. Porque Dios conoce todas las cosas. Él cuando nos habla, escúchame, es porque Dios algo proveyó delante de aquello que nos llamó a hacer, que nos habló. Cuando Dios le dijo, hey, a Abraham, en ti serán benditas las naciones. 25 años pasaron para eso. Pero Dios ya había visto lo que iba a hacer con Abraham y Sara. Por eso Dios se lo dijo, porque ese Jehová Jireh es el Dios que ve, que se anticipa. Es el Dios que provee de todo aquello que usted y yo dice, ¿y cómo va a ser eso? Por eso Dios, antes de pedirle a Isaac, a Abraham, ya había visto el monte, antes de pedirle que lo sacrificara, ya había visto el altar, ya había visto la necesidad, ya había visto el carnero, ya había visto la leña, ya Dios había visto todo lo que necesitaba Abraham para ese momento y Dios se lo dio con anticipación. Por eso cuando llega Abraham ahí, iba a matar a Isaac, ya el carnero estaba. Cuando tuvieron que preparar el altar, ya estaba todo para que lo prepararan. Y esto nos habla de que Dios esto nos habla de que Dios no improvisa la provisión. Escúcheme, cuando usted le dice, Señor, necesito que abra una puerta, Dios no empieza a abrir una puerta ahí. Dios tiene una puerta abierta, dice Apocalipsis, delante de nosotros. Somos nosotros los que hacemos eso, improvisamos. Imagínense que nosotros improvisamos hasta la ofrenda de repente para ofrendar. Cuando la Biblia habla y nos enseña, ¿no? Pablo dice que debemos preparar la ofrenda, ¿dónde? Antes, pues, en la casa. Y traerla, por poner un ejemplo. Nosotros improvisamos, de repente me dijeron, no, aquí no, acá hay menos. Nosotros improvisamos. Pero Dios no improvisa y por eso nos enseña también a través de eso, si es bíblico. Somos nosotros los que queremos que Dios nos ayude con esto otro, porque somos nosotros los que queremos que Él improvise la provisión. Por eso cuando tenemos problemas, escúchame, cuando estamos apretados económicamente, le decimos al Señor, Señor, dame esto otro, pero ayúdame, Señor. Como queriendo que Dios improvise. Escúchame, cuando Dios ya vio, Dios ya proveyó, ya está eso delante nuestro, ahora somos nosotros los que tenemos que llegar al lugar donde Dios requiere que estemos para Dios poder mostrarnos lo que Él quiere hacer con nosotros.
Por eso que Dios no obra así, Dios no improvisa la provisión. Porque la provisión más grande no era el carnero, sino que la provisión más grande era Dios mismo haciéndose presente en ese lugar. Escúcheme, a través del ángel de Jehová. El ángel de Jehová representa a Cristo en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Por eso que nuestra bendición y nuestra herencia es Dios y seguirá siendo Dios. Porque es aquí en donde muchos nos equivocamos, y es que vemos la provisión de Dios como la misión o el objetivo. Escuche esto, vemos la provisión de Dios como la misión, que Dios sí me tiene que bendecir. No vemos nosotros, escúcheme, cuando el objetivo es llegar al lugar donde hay que sacrificar. Es aquí en donde muchos nos equivocamos, y es que vemos la provisión de Dios como la misión o el objetivo. Vemos el trabajo, el auto, la casa como la bendición, cuando la bendición para nosotros es Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque el resto, dice la Biblia claramente, que solo son añadiduras, ¿no? De eso se dio cuenta Abraham. Se dio cuenta que la bendición más grande no era el carnero ni tampoco su hijo Isaac, sino que Abraham se dio cuenta que su bendición más grande era que él iba, escúcheme, no era que él iba a tener herencia de multitudes y naciones, como muchas veces nosotros creemos que la bendición de Dios es que, no sé, todo se dé a nuestro alrededor. No, no, no. La bendición más grande suya y mía es Dios. La bendición más grande suya y mía es lo que Él dio para que usted y yo pudiéramos llegar a ser salvos. Sino que Abraham se dio cuenta ese día que su provisión y su herencia más grande era el Señor. Por ejemplo, mire, ya me queda poquito aquí termino. Por ejemplo, una casa. Por ejemplo, en una casa, una cosa es que un padre valga más por la provisión que él entrega, escuche esto, y otra cosa es que ese padre valga más de lo que él entrega. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, que usted y yo no podemos tener a Dios como Jehová diré por lo que nos entrega y no por lo que Él realmente es para nosotros. Muchas veces nosotros, Jehová, no, hermano, Jehová diré, pidámosle a Dios, busquemos a Dios. La pregunta mía, ¿está sacrificando? ¿Está sacrificando? Porque un padre puede tener valor en una casa por lo que entrega, como también, escúcheme, en otra casa puede tener valor ese padre por lo que él es para esa casa. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro de lo que es Dios, de lo que significa Jehová Jireh para nosotros. No es mi proveedor, no es solo mi proveedor. No es solo mi proveedor, sino que es aquel, escúcheme, que es la fuente de todas las cosas para mi vida. Porque el verdadero valor de un padre o una madre no está en lo que da, sino en quién es esa persona para esa casa y para esa familia. Y le digo esto porque muchas veces hemos visto y nos hemos relacionado con Dios solo de esa manera, solo por lo que Él nos da. Por eso es que si Él me da, contento, pero cuando no me da, me alejo, me aparto. Y si Él me tiene bendecido, no hay problema, pero si falla un poquitito, ya lo dejo. Y es porque no hemos relacionado con Dios de esa manera, como Jehová Jireh, el que me provee. Y si no me provee, es como que ya esa parte no tiene importancia para mí. Y lo hemos hecho porque hemos visto solo a Dios como Jehová Jireh. Solo lo hemos visto como Dios, o el Dios que trae la respuesta, como el Dios que trae milagro, como el Dios que solo trae provisión. Y aunque trae respuesta, trae milagro y trae también provisión, escúcheme, Él busca hacer mucho más que eso en nosotros. Porque cuando lo miramos solo así, le aseguro que nos estamos quedando muy cortos en cómo lo miramos. Por eso que Abraham, escúcheme, terminando acá, descubrió algo mucho más profundo y más poderoso en ese lugar de Dios para él. Él descubrió que Dios mismo era su mayor tesoro, que Dios mismo era su mayor herencia. Por eso cuando Dios se convierte en esa fuente y en nuestra fuente, es ahí que dejamos de depender de lo que tenemos, de lo que vemos o de lo que podemos controlar. Abraham, la experiencia que tuvo con Dios en ese lugar, es que Dios mismo, escúcheme, es que Dios mismo
era el que se mostraba su vida en ese lugar. Por eso Abraham, dice la Biblia, que el ángel de Jehová le apareció, Dios mismo a través del ángel. Y le dice, detente. Esa fue la experiencia más grande que tuvo Abraham. Más que le pidieran un hijo que lo tuviera que sacrificar, porque no lo iba a tener que sacrificar. Escúcheme, porque él confiaba y sabía lo que Dios podía hacer. Por eso cuando dice, Dios ya conoce tu corazón, le dijo. Y dice que Abraham, imagínense si Abraham hubiese levantado la cabeza antes y mira a su alrededor, capaz que pilla el carnero enredado y no hubiera tenido ni siquiera que amarrar a su hijo en el altar. Porque Dios conocía su corazón. Por eso Abraham en ese lugar le coloca, Dios proveerá ese lugar. Porque él tuvo una experiencia diferente, sobrenatural con Dios. Y conoció, escúcheme, una de las cualidades de Dios que nadie más conocía. Porque cuando Dios es nuestra fuente es ahí que empezamos a depender de Él. Porque eso revela el nombre de Jehová Jireh. Nos revela a un Dios que es y que seguirá siendo suficiente para usted y para mí también. Porque Jehová Jireh nos revela a un Dios que es la fuente de todas las cosas. Entonces Jehová Jireh es la fuente. Jehová Jireh es el que ve, el que se anticipa primero, escúcheme, a lo que Él nos pide. Por eso cada vez que Dios nos llama para estar en su casa, cada vez que Dios nos llama para tener una relación con Él, cada vez que Dios nos llama para orar, cada vez que Dios nos llama para algo que Dios requiere de nosotros, escúcheme, Él siempre va a proveer de todo. Es que pastor, es que si ayuno me enfermo, ¿usted cree que Dios no le provee de salud? ¿O es usted el que se provee de aquello? ¿Usted cree que si ora se va a entumir, se va a resfriar? ¿Usted cree que Dios no le provee? Por eso es importante cómo miramos a Dios. Ese Jehová Jireh lo miramos solo para lo natural, para lo económico, para lo que necesitamos, o lo miramos realmente como el proveedor de todo, empezando por la salvación para su vida y mi vida. Entonces Jehová Jireh es la fuente. Jehová Jireh es el que ve y el que se anticipa primero. Jehová Jireh nos habla de la provisión más grande del Padre, la cual fue su Hijo Jesús para salvación de nosotros. Y es por eso que si no entendemos esto, nos vamos a quedar, escúcheme, con una vista muy corta. Si solo queremos su bendición a través de cosas materiales, no estamos entendiendo realmente lo que significa Jehová Jireh para nosotros. Por eso le hablo de este nombre. Podía haber hablado de Jehová Rafa, de otro, pero vamos a ir, en algún momento lo iré hablando de eso. Si solo queremos su bendición a través de cosas materiales, no estamos entendiendo realmente lo que significa ese nombre de Jehová Jireh, Jehová proveedor. Porque la bendición más grande del Padre fue dar, escúcheme, la bendición más grande del Padre fue su Hijo Jesucristo para nosotros, entregarnos a su Hijo Jesucristo. ¿O no? Claro, Jehová Jireh nos habla de cosas, no solo de cosas, sino de la provisión más grande que es Jesús. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúcheme, o sea, va más allá de cosas, pues. Y termino aquí. Entonces hay que entender esto para que Jehová Jireh no sea solamente Dios me da, y se convierte en nosotros en el Dios suficiente aún por encima de lo que nos da y de lo que no nos da también. Tenemos que hacer que Dios sea, escúcheme, aquello que es suficiente para nuestras vidas. Nos dé o no nos dé. Nos diga sí o nos diga no. Porque Jehová Jireh no es solo esperar que Dios nos dé cosas. Es entender lo que Él ya hizo por nosotros. Es entender y confiar en lo que Dios ya hizo por nosotros. Por eso a Abraham se le reveló aquello. Porque él entendió lo que Dios ya había hecho para él. Por eso él va sin dudar y lleva a su hijo y lo marca y hace todo lo que Dios le mandó a hacer sin reclamar una cosa, sin reclamar una parte. Y cuando lo va a hacer, Dios le dice, Abraham, le dice. Es como decirle, hey, no has mirado el lugar, no miraste el lugar. Ahí está lo que necesitas para lo que Dios te pidió. Dios ya lo tenía preparado. Literalmente es como el ángel le dice así. Por eso dice que él cuando levanta su vista, al mirar a su espalda, estaba el carnero enredado, no se enredó. Estaba ya ahí. Entonces cuando Dios nos llame a hacer algo, entienda usted que ya Dios proveyó para lo que usted tiene que hacer.
Si usted se tiene que congregar, Dios le da la fuerza, Dios proveyó de salud, Dios proveyó de todo lo que usted necesita para que lo haga. Sí, si usted tiene que sacrificar, alabanza, adorar, Dios ya proveyó para eso. Claro, si usted y yo tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar a Dios, esforzarnos. Hermano, Dios proveyó para todo eso. Dios no te va a proveer ahora, ya está listo. Pastor, ¿por qué no lo veo? Porque nos falta llegar al lugar donde Dios nos requiere. Donde Dios requiere que usted y yo presentemos sacrificios, holocaustos a Dios. Escúcheme, y en medio de eso vamos a ver la provisión para lo que Dios nos llama a hacer. Así como sucedió con Abraham. Póngase en pie, por favor. Pero necesitamos entender eso. Necesitamos entender que Jehová Jireh no es solo el Dios que da. Es el Dios que se anticipa. Claro, ¿y por qué se anticipa? Porque Él nunca le va a poner carga a usted que usted no pueda llevar. Entonces, si tenemos que buscar a Dios, busquémoslo, porque sabemos que donde vamos a buscarlo, a sacrificar, a donde Dios me llama, allí Dios tiene fuerza, tiene sanidad, tiene protección, tiene bendición, tiene lo que usted y yo necesitamos, porque Él se anticipa. De repente muchas veces nos decimos, ¿y si me enfermo? Y si me pasa esto, como que, escúcheme, como que lo que usted tiene que hacer es mayor que lo que Dios puede hacer y darle a usted. Y eso no es así. Por eso Abraham le coloca en aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Y ahí es donde escuchamos la primera vez esa palabra, ese nombre de esa persona de Dios. Vamos a orar al Señor, amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos hablas. Señor, qué importante es poder conocerte. Qué importante es poder conocer tus atributos, conocer tus nombres y entenderlos, Señor. Padre, porque muchas veces nos quedamos con lo superficial, cuando tú quieres llevarnos a tener experiencias mayores, Señor, a nosotros. Así como Abraham llegó a aquel lugar, Señor. Padre, en obediencia, él fue a sacrificar. Pero en ese lugar tú ya habías visto, habías provisto, ya tenías todo preparado para lo que él tenía que hacer. Así también ocurre con nosotros, Señor. Tú tienes todo preparado para lo que nos llamas a hacer. Cuando nos llamas a buscarte, a acercarnos, a relacionarnos, a estar en tu casa, Padre, a hacer lo que tengamos que hacer. Tú ya has visto, tú ya has provisto para eso, Señor. Padre, pero solo lo veremos cuando lleguemos en obediencia a donde tú nos requieres. Solo lo veremos cuando lleguemos, Señor, en obediencia a donde tú nos llamas, a lo que tú nos mandas a hacer. Padre, porque Abraham no vio aquello, sino hasta que el ángel le habló, hasta que, Padre amado, tú le hablaste y le dijiste a Abraham, detente. Señor, y lo que le mandaste a hacer, se lo mandaste a hacer porque tú conocías su corazón. Señor, hay cosas que nosotros, Señor, muchas veces no hemos hecho, aún oyendo tu palabra. Señor, y no lo hacemos no porque tú no conozcas nuestro corazón, sino que porque muchas veces, Señor, Padre, aquello que tú nos llamas a hacer, lo meditamos, Señor, y lo reflexionamos a través del razonamiento y no por medio de la obediencia, Señor. Cuando es la obediencia, Padre, la que nos va a llevar, Padre, a alcanzar, a ver y alcanzar aquello que necesitamos para poder ejecutar lo que tú nos llamas a hacer. Ayúdanos cada día, Señor. Padre, porque cuando tú estamos sensibles, Señor, a lo tuyo, a tu palabra, a lo que tu Espíritu quiere hacer, Padre, alcanzamos cosas que no esperábamos ni pensábamos alcanzar. Padre, porque eso haces tú. Tú siempre, cuando nos llamas a hacer algo, tienes todo, Padre, para que lo podamos hacer. Ayúdanos a entenderlo y a comprender. Ayúdanos, Señor, y revélate que ese nombre, Jehová Jireh, se nos revele, no por lo que pedimos, no por lo que esperamos, sino primeramente por lo que tú ya hiciste, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo en cada uno.